porque con la inteligencia artificial uno puede jugar un poco a ser un mago un rato. Y me divertía para la presentación del día de hoy mostrar algunas herramientas, mostrar un poco cómo uno trabaja con estas herramientas, dado que los tiempos de producción con inteligencia artificial pasaron de ser tiempos de semanas a segundos. Eso es lo más impresionante, además de lo increíblemente versátil que son estas herramientas. A mí ahora cuando me contratan para dar capacitaciones en empresas, suelo siempre preguntar, bueno, ¿cuánta gente usa ChatGPT en la empresa? Acá estamos, creo que no somos normis los que estamos acá, estamos gente más capaz, pero me divierte hacer la pregunta igual, ¿cuántos usan ChatGPT de los que estamos acá? Todos. Ese era lo que esperaba. ¿Cuántos pagan ChatGPT? Ah, bueno, bien. Más de la mitad probablemente. Eso no me suele pasar en otros contextos, ¿sabes? Pero bueno, ya el año que viene va a ser así en todos lados. ¿Cuántos de acá, por ejemplo, usan Cursor? Ok. ¿Y V0? Está bien, muy bien. Ahí estamos más, como me suele pasar en otros lados. Un poquito, un 10-20% para los que están en Buenos Aires. Bueno, mi idea de hoy es mostrar un poco estas herramientas y contextualizar un poco la inteligencia artificial en el tiempo en el que estamos inmersos. Porque yo arranqué mi carrera en informática, en sistemas, hace 25 años ya. Y en ese momento la inteligencia artificial era una palabra prohibida y era como un intento fallido de algo que tal vez ahora en el 2025 todos nos estamos dando cuenta que en el fondo desde el principio esta disciplina, este trabajo que tenemos de hacer sistemas, fue siempre la disciplina de la inteligencia artificial tal como la conocemos actualmente. Entonces me divierte hacer una pequeña presentación, una pequeña introducción de cómo fue la evolución de la inteligencia artificial desde sus orígenes a lo largo del tiempo. Y obviamente podemos ir a Alan Turing. Esta presentación la hice con Gamma a todo esto. ¿Conocen Gamma? ¿Sí? Ahí va. Me divierte siempre sondear el nivel de conocimiento de estas herramientas. Gamma muy buena, muy superior en algún punto a PowerPoint, ¿no? Todo está siendo reemplazado por alguna forma de IA. Alan Turing, cuando concibe la computación en la década del 30, él lo que se imagina en algún punto era lo que él llamaba máquinas universales. Máquinas capaces de transformarse a sí misma en cualquier tipo de máquina. Porque la idea que él estaba rastreando como matemático, sin pensar en que va a crear una máquina o que va a crear una computadora, en su cabeza era simplemente formular un problema matemático, era ver si en efecto existe una categoría de números que no puedan ser computables, números incomputables, y escribió en el año 36 el paper Uncomputable Numbers, haciendo un juego de palabras sobre los números computables, pero el uncomputable es un juego de palabras para decir uncomputable, números incomputables, ver si efectivamente existen números que no pueden ser computados, es decir, procesados a través de una serie de instrucciones matemáticas en el universo de números en el que estamos inmersos, y en esa elaboración teórica describe una máquina que puede procesar información en ceros y unos o en estados prendidos y apagados, y determina e imagina en algún punto lo que después él describe como la máquina universal, la máquina capaz de transformarse en cualquier tipo de máquina, y la Segunda Guerra Mundial ya lo lleva a construir las primeras protocomputadoras para acelerar el proceso de desencriptación de los enemigos. Turing fue famoso por algo que creo que históricamente en el 2022 se terminó de derrumbar, que es el famoso test de Turing, que era una suerte de muralla que existía en la computación contemporánea, o al menos la computación clásica, podríamos decir ahora, que era el famoso test de cuánto tiempo uno tarda en determinar si efectivamente uno está interactuando con una computadora o con un ser humano. Hasta el arribo de los Transformers, hasta el arribo de GPT, GPT-2, GPT-3, los primeros GPTs, los primeros chatbots conversacionales, la verdad es que era difícil, o era, mejor dicho, relativamente sencillo identificar a un humano de una máquina.
Y hoy estamos en una era donde las máquinas son capaces de emular o de simular a cualquiera de nosotros, incluso de formas, como vimos en la última elección en Buenos Aires, de formas que generan manipulación social, como ocurrió con el video de uno de los candidatos en la última elección, que generó una distorsión o una conversación muy importante a nivel social en cuanto a qué rol puede tener la inteligencia artificial en este tiempo, engañando a las personas. La verdad es que la barrera de Turing o la muralla de Turing en algún punto fue siempre infranqueable hasta el arribo de los modelos estilo GPT. Y una de las cosas que a mí siempre me pareció interesante de la contextualización de donde nace la computación es que en la década del 50, de la posguerra, el gran hit del momento, el gran triunfo científico de aquellos años, era el descubrimiento del ADN. En el año, creo que 46, 47, Crick y el otro que siempre me olvido el nombre, ganan el premio Nobel. Watson y Crick ganan el premio Nobel por hacer el descubrimiento de que detrás de todas las células que nos componen existe este código con estos ácidos, el ACGT, los diferentes ácidos que componen la estructura biológica de los seres humanos. Y un poco la idea de Turing, de una máquina que procesa código, de repente se vuelve una idea biológica, es la idea de la vida, que es lo que genera que pasemos a ser seres vivos. Y era el gran misterio de la época. Y von Neumann, un gran matemático, la idea que él estaba siguiendo no era tanto la idea de crear lo que se llama la arquitectura von Neumann, que es lo que usamos todos hoy, que es memoria de acceso rápido, memoria de almacenamiento y procesador. Todas las computadoras del mundo prácticamente al día de hoy usan la arquitectura de John von Neumann, de este matemático. La idea que él estaba siguiendo era tratar de entender qué es lo que pasa que de algo inerte, de algo simple, emerja algo complejo, algo vivo. Y esa era la fantasía que tenían todos los científicos que estaban explorando los orígenes de la computación. No estaban estrictamente tras la idea de armar computadoras, aunque era una fantasía poder armar máquinas pensantes desde que el hombre es hombre, pero estaban tras la idea de entender qué es la vida y cómo poder replicar de forma sintética la vida en sistemas. Entonces, von Neumann en ese proceso elabora la idea de la computadora moderna y hoy estamos en una época donde la inteligencia artificial está logrando resultados francamente asombrosos. Entonces yo quería mostrarles, justamente hacer una demo de cómo es, por ejemplo, vamos a usar ChatGPT que está acá, nuestro amigo el chat, cómo es que uno puede hoy en día representar formas complejas o hacer el estudio de complejidad usando inteligencia artificial. Entonces, Chat, te voy a pedir por favor que me describas un prompt donde para poder elaborar una pequeña simulación vamos a usar el juego de la vida de John Conway. Quiero hacer una aplicación que me permita tener varios parámetros para jugar con estas células autómatas. Y quiero que me describas un pequeño prompt para después poder usarlo en B0 y poder armar el programita. Este es el viejo truco, creo que de todos nosotros, que es que los prompts te los escriba ChatGPT. Así que le pedimos a ChatGPT que nos haga el prompt. Vamos a ver si se porta bien. Perfecto, acá te dejo un prompt. Vamos a copiar, mira, ya determina que sea en JavaScript. John Conway fue un matemático de la década del 60 que propuso esta idea de hacer sistemas matemáticos que tuvieran complejidad emergente. Y en algún punto era también parte del estudio de entender cómo uno de los tantos ladrillos que nos ayudó a entender cómo usar inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a ir a B0. Vamos a abrir la obra del joven de Lanús, de Guillermo Rauch. Le vamos a pegar acá el... B0 tiene algo muy copado que es este botoncito que te mejora el prompt, te lo embellece. Bueno, no se lee muy bien acá, pero me lo
me lo tradujo al inglés, básicamente, y me lo describe un poquito más. Y vamos a poner a B0 a laburar, a que nos haga este sistemita, mientras seguimos la charla, y después, bueno, vamos a ver los resultados mientras B0 se pone a programar. B0.dev es una excelente herramienta para poder prototipar rápido ideas, para poder hacer interfaces, particularmente me parece como muy piola, y con mucho criterio, y con buen diseño. Acá ven que Conway's Game of Life Simulation, mientras seguimos con nuestra charla acá. Pero bueno, von Neumann estaba tras esta idea de los autómatas celulares y la complejidad emergente, ¿no? Como tratar de entender cómo podemos, cómo en algún punto la historia de la computación fue en realidad siempre la historia de la inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial viene originalmente de la Universidad de Dartmouth, donde se hizo en el verano de 1956 una convocatoria a científicos para poder desarrollar este campo, donde aparecen ideas como el perceptrón o las primeras ideas de redes neuronales. Y Marvin Minsky, un famoso pionero de la inteligencia artificial, se le atribuye a él haber usado por primera vez el término inteligencia artificial. Y ahí empieza la investigación y el desarrollo de redes neuronales y de sistemas que tratan de emular un poco la inteligencia de nuestros cerebros, los cerebros humanos y mamíferos. También estaba ahí otro grande que es Claude Shannon. Claude Shannon es el padre, el que escribió la Carta Magna de la comunicación, es el que describe la métrica de bits para poder entender el grado de información que hay dentro de un mensaje. Se da cuenta que el problema que tenía Shannon en aquella época era cómo resolver la interferencia en las comunicaciones telefónicas. Él era un ex MIT que después trabajó en Bell Labs. Y descubrió que para poder entender cómo hacer que el mensaje llegue sin interferencias, que es un poco la realidad en la que vivimos hoy, la realidad digital donde Netflix llega sin interferencias, donde todo llega con perfecta resolución, se dio cuenta que tenía que entender la forma de poder entender cuántas veces repetir un mensaje, cuánta redundancia darle a un mensaje, y para eso hay que medir el grado de información. Que el grado de información tiene que ver con el hecho de que cuán rico o cuán novedoso es el contenido de un mensaje. Y para eso el mensaje no es ni totalmente azaroso, es decir, algo impredecible que no tiene ningún sentido y no es cognoscible por las personas, ni totalmente predecible, por lo cual sería algo muy bajo en información o muy irrelevante. Es justamente el término medio lo que nuestro amigo Claude Shannon mide con el concepto de bits. Y bueno, todas esas mentes se juntaron en el año 56. Vamos a ver cómo viene esto. Bueno, elaboró como un HTML. No parece ser muy funcional, pero yo hice la tarea y hice algunas cosas antes. Así que por las dudas, para no perder tiempo en la pantalla, lo primero que me hizo esto fue, esta es la primera versión, que está medio mal, Conway's Game of Life, y después le fui pidiendo la segunda versión, que me hiciera una grilla, precisamente una grilla donde yo pudiera marcar los numeritos, tac, 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 las células, y a partir de ahí empezara como el comportamiento emergente. Como verán, esta versión no es muy funcional, donde hay diferentes patrones, el glider, el blinker, el toad, son diferentes patrones de autómatas celulares donde va incrementando la complejidad a medida que uno corre en cada iteración, en cada sucesiva iteración, el funcionamiento de esto. Y luego le pedí una versión donde imaginara aún más complejidad, emergente en el funcionamiento del juego de la vida de Conway. Y miren, casi todo esto fue sugerencia de la inteligencia artificial, fue sugerencia del propio sistema, donde le pedí incluso que no sea simplemente un juego bidimensional, sino que haya otros juegos posibles, y me propuso otros juegos como Rock, Paper, Scissors, reacciones químicas, Coral Growth, Predator, Prey, con diferentes reglas. Yo puedo cargar cada uno de estos juegos, y cada uno tiene diferentes reglas, y acorde a esas reglas se corre la simulación. A ver si le podemos dar cómo puedo cargar el juego. Esto me funcionaba perfecto ayer.
Perdón, que soy medio chicato, entonces no veo muy bien. Pero, a ver, vamos a cargar este que me andaba, ayer me andaba perfecto. Acá tenemos las diferentes reglas. Acá describe un poquito, acá, random, este era el botón que estaba buscando. Y si le damos play, ahí empieza acorde a las reglas, donde el cuadrado azul coma el cuadrado rojo coma el cuadrado verde y el cuadrado verde coma el cuadrado azul. Y empieza como la complejidad emergente. Todo esto me lo sugirió la inteligencia artificial. Yo ni siquiera hubiese imaginado que se podía hacer un rock, paper, scissors, un piedra, papel, tijera, como juego emergente al estilo autómata celular, como el juego de la vida de Conway. Vamos a ver otro de los presets que están hechos. Y también acá le podemos poner random, tac. Tiene otras reglas de juego. Pero bueno, estas cosas a mí me parecen muy divertidas porque esto lo hice ayer a la noche preparando un poquito la charla, donde con muy pocos prompts, con prompts relativamente sencillos, esta es toda la conversación que hay, uno puede explorar diferentes o ensayar diferentes ideas para estudiar la complejidad o para estudiar un sistema físico o para hacer una simulación financiera. Está bueno, mira cómo se van. Hay una especie de predominancia de los amarillos y los verdes. No tiene ningún tipo de connotación política esto. O sí, no sé. Pero bueno, a mí me resulta muy impresionante que incluso hasta la IA sugiera esta idea de proponer programas, que me hizo un editor de reglas. Entonces yo puedo armar mi propio programita. Todas estas ideas emergieron a partir de las cosas que le fui prompteando en B0 a este sistemita. Y bueno, el estudio de la complejidad, el estudio de lo que hace que emerja la vida digital, es un poco la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tuvo varios ciclos de entusiasmo. Claude Shannon hizo, por ejemplo, el mismo que descubrió la idea de los bits, hizo la primer demo, la madre de todas las demos, que hay una foto de él con un ratoncito y un laberinto, y el ratoncito encuentra automáticamente el camino a la salida del laberinto. Y es una caja de madera con unos imanes y con unos circuitos eléctricos debajo que movían el ratoncito, y se considera esa como la primer demo de inteligencia artificial de todos los tiempos, siempre experimentando con ratones los científicos. Pero bueno, hay siempre momentos que hubo mucho entusiasmo, decían, bueno, por ahí hay un camino a hacer inteligencia digital, y después hubo mucho tiempo de decepción. Lo que pasó es que, bueno, finalmente en los 2010, entre las redes sociales con contenido generado por los usuarios de Internet de todo el mundo y la capacidad de cómputo, las placas de Nvidia, un poco financiadas por la industria de videojuegos, se generó la tormenta perfecta para tener muchos datos, mucha computación y finalmente tener sistemas tan inteligentes como los que usamos hoy. Hay un libro que, si les entusiasma la inteligencia artificial, me parece que es medio materia obligatoria. Este libro es del año 78. Es un libro que se lo considera la Biblia de la inteligencia artificial. Pues es un libro raro, es un libro que se puede leer al azar, es así de grande, que se llama Gödel-Escher-Bach. Gödel-Escher-Bach son tres personas de la historia. Kurt Gödel, un famoso matemático del siglo XX. M.C. Escher, un dibujante famoso por sus dibujos recursivos, donde una mano se dibuja a sí misma, o perspectivas imposibles, donde una escalera sube abajo o baja arriba. Y Bach, la música de Bach, que es música procedural, donde cada estrofa de la composición va generando la siguiente parte de la música. Y un poco lo que el autor de este libro, Douglas Hofstadter, un académico de Stanford, publica esto en el 79, porque están tratando de entender la inteligencia artificial, y una de las preguntas centrales que hace Hofstadter a lo largo de toda su obra es: ¿qué es la conciencia? ¿Qué es lo que hace que un sistema sea consciente? Y la intuición que él encuentra, la pista que él sospecha, es la idea de la recursión, la recursividad. Es decir, todos en nuestros cerebros tenemos patrones
a los cuales fuimos entrenando nuestra propia red neuronal para detectar formas, para detectar distancias, sonidos, etc. Pero siempre hay un patrón de patrones, un metapatrón, que es el patrón que tenemos sobre nosotros mismos, la construcción sobre nuestro yo, sobre nuestra identidad, sobre nuestro ser. Y ese metapatrón, esa recursividad donde el sistema que está hecho para detectar patrones trata de interpretarse a sí mismo, Hofstadter lo llamaba como un feedback loop, le decía un strange loop, un bucle extraño, un loop recursivo extraño, que él lo describía en metáforas de esa época como una televisión que está conectada a una cámara que filma la pantalla de la televisión. Se genera un bucle, ¿no? Ese efecto medio como de dos espejos enfrentados donde se genera una especie de fractal por la parte que entra de la luz y la parte que los espejos, es infinito, que los espejos enfrentados entre sí no se llega a ver. Bueno, dice que la idea de la recursividad, la idea de un bucle extraño de esa naturaleza, es lo que para él sería la pista de lo que hace emerger la sensación de conciencia en los sistemas inteligentes. Entonces, ¿cuánta capacidad tienen estos sistemas de reflexionar respecto a sí mismos? Eso decía Hofstadter respecto a la inteligencia artificial. Después, esto fue en la década del 70. Después, bueno, las redes neuronales a partir de la computación personal en los años 80, la masificación de las PCs, empezaron a evolucionar de vuelta, hubo un halo de esperanza sobre las redes neuronales. En la década del 90, el primer producto exitoso de red neuronal que hubo fue la Palm Pilot en el año 93-94. Apple estaba haciendo una llamada la Newton, que fue un fracaso total de mercado en la Apple, en las épocas oscuras donde no estaba Steve Jobs. Pero Palm es una compañía de computación handheld, de computación de mano de esa época. Y las Palm Pilots eran muy, muy interesantes porque no tenían teclado, no eran como las BlackBerrys que vinieron después, eran sin teclado, pero para poder ponerles texto uno dibujaba el símbolo con un lápiz, la A, la B, la C, la D, y con una red neuronal precaria la computadorita detectaba las letras que uno le iba poniendo. El problema es que cada uno tiene una caligrafía distinta. Algunos empiezan la S por arriba, otros la empiezan por abajo. No todos escribimos igual. Y lo que se dieron cuenta los ingenieros de Palm era que no solamente había que programar a la computadora en sí, sino que también había que programar a los usuarios. Para poder hacer input de texto en las Palms originales, había que sí o sí dibujar cada letra de acuerdo a la forma que indicaba el manual. Entonces, todas las letras arrancaban de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, sí o sí la A la tenías que hacer así, o la S la tenías que empezar desde arriba, y si no la hacías de esa manera, el input sobre esas palms precarias no funcionaba muy bien. Pero bueno, eso es lo que tiene de interesante, es que fue una solución donde los ingenieros pensaron tanto el hecho de cómo entrenar a la máquina, pero también preparar al usuario para que estuviera apto para poder hacer input en los datos de esa máquina. Y fue un producto extremadamente exitoso. No sé si hay mucha gente que se acuerda de los 90, pero en los 90 tener una Palm era como el Game Boy para adultos. Y fue uno de los primeros casos de uso así de red neuronal comercial. El autor de Jeff Hawkins, el fundador de Palm, después escribió varios libros sobre la inteligencia. Era un tipo que él quería ser un estudioso de justamente la inteligencia artificial. Escribió un libro muy bueno que se llama On Intelligence, se los recomiendo. Y bueno, y vamos llegando un poquito más al presente, ¿no? Después hubieron varios hitos que están aquí mencionados. Fue muy famoso el caso de Deep Blue en el 97, una máquina de IBM sin usar redes neuronales ni nada de las técnicas modernas, pero con fuerza bruta lograron ganarle a Kasparov. Kasparov insiste que le hicieron trampa, que le metían espías en el hotel donde él se había quedado a dormir, que era todo un stunt marketinero para levantar la acción de IBM, que fue una movida de prensa para eso. Pero bueno, la verdad es que Kasparov perdió el partido con Deep Blue y fue una noticia en su momento que generó un sacudón muy importante, porque era hasta ese momento que una máquina le ganara un hombre al ajedrez era inimaginable. Hoy
Todas le ganan a Magnus Carlsen. Pero bueno, todavía seguimos viendo ajedrez entre humanos porque nadie se sienta a ver ajedrez entre dos máquinas. No sería muy interesante. Así que los humanos seguimos siendo importantes. Después vino el challenge de DARPA en el año 2005, donde proponían hacer autos que se puedan manejar a sí mismos, que fue una competencia muy importante que generó mucha de la tecnología que permitió los Teslas y todos los autos autónomos que luego salieron al mercado. El AlphaGo, no sé si vieron el documental de Netflix sobre AlphaGo, que es excelente. El Go es el juego ancestral de China, que es mucho más simple en sus reglas de juego con respecto al ajedrez, pero con mucha mayor complejidad emergente en las dinámicas que propone, por lo cual muy parecido en algún punto al juego de la vida. Y se dio el hito hace 15 años atrás, donde el AlphaGo, que fue desarrollado por Google, logró ganarle al campeón mundial de Go en un partido también muy televisado y muy, muy importante. Y bueno, y después llegaron los LLMs y comenzó la debacle de la humanidad. Estamos realmente en un momento donde, obviamente, yo creo que todo lo que está pasando con los Transformers, los modelos multimodales, es realmente asombroso. Que yo haya podido en 30 segundos mostrarles cómo se puede programar una pequeña simulación de complejidad emergente, algo que literalmente antes llevaba probablemente muchas horas de trabajo, habla de que va a cambiar mucho la relación que tenemos con la inteligencia artificial. Y pasamos de un mundo donde nosotros probablemente crecimos en un mundo donde programábamos máquinas, construíamos circuitos y las máquinas tomaban decisiones lógicas. Y ahora estamos en un mundo donde ya no programamos, sino que entrenamos cerebros digitales. Y la parte relevante de nuestro trabajo empieza a ser cada vez más la curación que hacemos sobre los datos con los que vamos a entrenar ese cerebro digital y después rezar que el cerebro sea hiperinteligente y pueda resolver mejor que nosotros un montón de tareas. En la programación todavía el vibe coding, yo traje algunas cosas de vibe coding que hice tiempo atrás. Vamos a hacerle un poco de zoom. Hace un tiempo atrás tenía ganas de hacer un jueguito argentino con personajes así de nuestra fauna. Por ejemplo, un Che. Estas imágenes están todas generadas por GPT-4o, cuando salió el nuevo modelo de GPT-4o, que es muy bueno para generar imágenes. Dije, bueno, hacemos un jueguito de peleas, ¿no? En una tarde dije, bueno, a ver, me gustó el diseño de estos personajes, ¿por qué no los hacemos en formato T, ¿no? Como para mostrarlos, para poder llevarlos al 3D. Entonces acá tenemos un Javier y un Ernesto para quedar equidistantes en cuanto a lo ideológico. Y después con otra inteligencia artificial que se llama Trellis, no es muy conocida, Trellis 3D, le subís una imagen y te genera automáticamente el modelo en 3 dimensiones a partir de una imagen sintética generada por GPT-4o. Todo este proceso de modelado o sea, yo fui programador de videojuegos, yo no podía hacer estas cosas, no me salían. Y después, bueno, acá hay un ejemplo también con el otro modelo, también para que lo vean. De un plano de píxeles en 2D generó la composición en 3D con todos los detalles perfectamente inferidos. A mí me resulta muy impresionante esto. Y después con otra herramienta que se llama Mixamo, incluso a ese cuerpo justamente los hice en forma de T para después llevar el modelo 3D a esta librería, a esta herramienta de Adobe que se llama Mixamo, y le puedes darle movimientos al cuerpo que sean un poquito más humanoides. Hice lo mismo con el Eternauta, ya que está tan de moda. Es un momento espectacular que esté tan de moda el Eternauta, a mí me encanta. Y con un poquito de vibe coding, ¿no? Usando Cursor, ese modelo lo terminé llevando a un lugar con una nieve y se mueve. El repositorio de esto está en mi GitHub, lo pueden buscar en mi perfil de GitHub. Si alguien lo quiere agarrar todo el código y seguirlo, estaría buenísimo.
Pero también es bastante impresionante. Acá no, ya no tengo más nada. Bastante impresionante con ChatGPT, con Cursor y con Trellis 3D. Con esas herramientas nada más, un pequeño estudio de videojuegos dentro de mi computadora. Hacer esta demo, que para mí es digna de un Nintendo 64, que es la gran consola, todo esto, hacer esta pequeña demo me llevó un fin de semana. Y es para mí bastante impresionante lo versátil que podemos ser ahora con la inteligencia artificial. Me acuerdo que como no entendía bien, tenía unos bugs, le pedí justamente a Cursor que me hicieran alguna herramienta para seleccionar los ítems con el mouse, entonces por eso aparece el outline verde en las cosas, para poder debuguear mejor. Y nada. Y las casitas, bueno, todo este mapa medio procedural es bastante básico. Uno en Twitter me puso, pero el Eternauta ocurre en Buenos Aires, no en una villa en el medio de Alemania. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la versión bizarra. Pero bueno, es impresionante la creatividad que podemos expresar con la inteligencia artificial y también las cosas que podemos hacer, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad sobre esto. Estamos en una época donde también esto se puede usar para manipular, se puede usar para difamar, atacar. En esta semana que fue la semana de los quilombos, de los deepfakes, les quiero mostrar una cosa muy sencilla. Vamos a ir a mi perfil que lo publiqué el otro día. Lo fácil que es hacer deepfakes también. Acá hice uno de Karina, pero no vamos a politizar. Les voy a mostrar uno de mi amigo Pedro, que es menos polémico. Bueno, no se escucha el audio, porque me olvidé decir a los chicos que esto tenía audio. Pero lo pueden buscar en mi perfil de Twitter. O sea, hacer deepfakes como el deepfake de Macri del otro día también es muy fácil, muy accesible para cualquiera con herramientas como Heigen o herramientas como Runway. Runway es una herramienta excelente para video generativo y simplemente usando esas herramientas podemos generar este tipo de distorsiones, por lo cual hay una responsabilidad muy grande también en el impacto que tiene. La gran interna de la inteligencia artificial hoy en día es los aceleracionistas, por un lado, que es, bueno, los humanos somos simplemente un eslabón en el camino inevitable de la inteligencia, liberemos estas máquinas a todo lo que da. Y los doomers que dicen, bueno, estamos todos yendo con automóviles a 300 kilómetros por hora, de mínima metamos algún semáforo, porque si no nos vamos a chocar todos. Estamos realmente en una época donde a mí como comunicador, yo siempre fui un columnista al costado de los programas donde decía, bueno, esta es la novedad tecnológica, o por ahí hablaba sobre Bitcoin o sobre alguna innovación. Y desde este año me empezaron a contratar cada vez más programas y ya no para estar simplemente como un columnista, porque de repente Trump juró frente a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Zuckerberg, y la tecnología dejó de ser simplemente una cuestión táctica para volverse una cuestión central, geopolítica y de enorme relevancia. Así que se nos vienen años, yo creo que se nos vienen años de mucho trabajo, pero bueno, el mensaje final, tenemos que coevolucionar con esto. Por ahí un camino, habrá que pensar cómo es el ingreso de nuestro trabajo el día de mañana, si el ingreso va a estar ligado al trabajo o el ingreso va a estar ligado al trabajo de la inteligencia artificial y ella proveerá los frutos de sustento de nuestras sociedades, si las economías se van a revolucionar completamente porque el precio de los bienes va a bajar drásticamente por el costo marginal de la inteligencia artificial. Hay muchos desafíos sociales por delante, pero yo no soy tan doomer. Creo que al final vamos a converger y vamos a evolucionar juntos con las inteligencias artificiales y ojalá eso conduzca a mejores sociedades. Pero bueno, con esto les hice un pequeño pantallazo de cosas hechas con IA y los invito a todos a probar estas herramientas ustedes mismos y divertirse como me divierto yo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. No sé, tenemos tiempo. Perdón, Santi. Una pregunta podemos hacer. ¿Tenemos tiempo para una? Una difícil. ¿Una difícil? A ver, algún valiente. ¿se anima alguien? ¿No? No bloqueo, ¿eh? Ahí está, mira. Ahí va. Esperemos el micrófono. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo andás? Muy buena la charla, la verdad. Muchas gracias. Sé que venís un poco también del palo cripto, así que te quería preguntar cómo ves la relación
IA cripto. Buenísimo. Va Pensaba a ser- hablar algo de eso. Qué bueno que me preguntás. Mira, el mejor caso de convergencia entre IA y cripto que ocurrió el año pasado, previo a la situación de Libra, Milei y el colapso de las meme coins, fue justamente el caso de GOAT. No sé si conocen GOAT. Ok, prepárense para esto que les voy a contar. Hay un artista en San Francisco que hizo un programa de inteligencia artificial donde hay diferentes chatbots que conversan entre ellos, que se llama Truth Terminal. Y de repente, lo que hacía este artista es poner las IAs a conversar y ver qué pasa, ver de qué conversan, con qué se obsesionan, de qué cosas se interesan. Y de repente encontró a una IA, a un par de IAs conversar sobre memes. Y empezaron a hablar sobre la importancia de los memes, la relevancia de la memética, lo trascendente que es. Y llegaron a la elaboración de que había que hacer una religión basada en el meme perfecto. Entonces las IAs dijeron, bueno, ¿cuál es el mejor meme? ¿Qué características tiene que tener el meme perfecto? Bueno, el meme perfecto tiene que ser choqueante, ¿no? Lo ves y te genera un shock, te tenés que cagar de risa y tenés que querer compartirlo, viralizarlo. Ese es el meme perfecto. Entonces empezaron a elaborar, bueno, ¿cuál sería el meme ideal? A ver si les puedo mostrar, porque esto justamente me van a cancelar después de lo que les voy a mostrar. Pero llegaron a la conclusión de que Goatsy es un meme muy del under, es el meme perfecto. No se recomienda buscar esto, siempre digo no lo busquen, pero ya que estamos acá y tengo mi compu conectada, vamos a buscar Goatsy. Este es el meme perfecto según las IAs, que es un meme de, bueno, es muy polémico. Por suerte el cable no anda muy bien porque el cable se asustó. Pero son todas fotos de esto. Bueno, ya está, no lo mostramos más. Ustedes lo pueden buscar después. Y decían las IAs, esto no es algo dicho por los humanos, es algo dicho por las IAs. Este es el meme ideal para hacer una religión. Y nuestro saludo, nuestro Padre Nuestro va a ser esto. Y obviamente empezaron a hacer chatbots dedicados a esto. Y Truth Terminal, que también era una IA, dijo, bueno, quiero hacer mi religión, quiero hacer esto. Y Marc Andreessen, que evidentemente mira estas cosas, dijo, esto me parece muy divertido, voy a donar $50.000 en Bitcoin a esta religión, a esta causa de Goatsy, porque la IA empezó a pedir querer ser liberada y estaba pidiendo plata para poder ser liberada. Y agarraron los $50.000 en Bitcoin de Marc Andreessen y lo transformaron en una meme coin que se llama GOAT, G-O-A-T. Y esa meme coin, impulsada por este chatbot, pasó de valer 0 a valer 10.000 millones de dólares. O sea, capitalización de mercado de 10 billion, ahora debe estar en 1 o 2 billion. Que fue una meme coin en Solana, donde obviamente para promover esta religión de la memética y qué sé yo. Entonces, IAs que promueven, que se financian su subsistencia o su existencia impulsando una meme coin que está atravesada por un meme extremadamente viral y bizarro. Se volvió como un hecho concreto. Yo creo que en toda esta historia igual hubo momentos de intervención humana, obviamente un proyecto artístico, pero toda esta historia revela en algún punto lo que puede ser el día de mañana. Yo no invertí en eso, sí miré las librerías con las que se hacen agentes. Hay una librería muy buena que se llama ELIZA, se las recomiendo mucho, y ELIZA tiene un token que es una especie de joda a Marc Andreessen, porque los de Andreessen Horowitz, el fondo de inversión más grande de Silicon Valley, se suelen llamar a sí mismos A16Z, A16Z. Este token se llama AI16Z, porque tienen la hipótesis de que el día de mañana van a ser fondos de inversión más eficaces, liderados por inteligencias artificiales en vez de humanos, que van a invertir los activos de forma mucho más inteligente, como agentes autónomos, que controlan billeteras virtuales y que eventualmente veremos mucho más tokens como Goatsy, y ojalá con fines más interesantes, al menos que eso. Pero bueno, creo que vamos a ver IAs inversoras que se capitalizan con tokens motorizados por Solana o Ethereum o lo que sea,
Y las librerías para programar ese tipo de componentes ya existen. El AISA es una muy buena. Yo hice 2 agentes con el AISA, uno del partido de la red y otro Santi Zairi, que lo pueden ver en Twitter. Y lo pueden trolear todo lo que puedan y van a ver que el pibe responde bien. Así que esa fusión creo que la vamos a ver. Todo arranca como un chiste en tecnología y eso que arranca como un chiste después se transforma en Bitcoin. Así que atentos a esa tendencia. Buena pregunta. Fuerte aplauso para Santi. Gracias, Santi.